Oremos con la lección divina. Hoy lunes 15 de abril de 2024, tercera semana del tiempo pascual. Hagamos oración. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy leemos y meditamos a San Juan, capítulo 6 del 22 al 29. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco a sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento permanente, para tener vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús respondió: la obra de Dios es que creáis en quien ya Él ha enviado. Reflexión. En el Evangelio hoy iniciamos la reflexión sobre el discurso del pan de vida, que se prolongará durante los próximos 6 días hasta el final de semana. Después de la multiplicación de los panes, el pueblo fue detrás de Jesús. Había visto el milagro, había comido hasta saciarse y querían más. No trató de buscar la señal o la llamada de Dios que había en todo esto. Cuando la gente encontró a Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, tuvo con él una larga conversación llamada el discurso del pan de vida. No es propiamente un discurso, pero sí se trata de un conjunto de 7 breves diálogos que explican el significado de la multiplicación de los panes como símbolo del nuevo éxodo de la cena eucarística. Es bueno tener presente la división del capítulo para poder recibir mejor su sentido. El mensaje sobre la multiplicación de los panes, la travesía del lago y Jesús que camina sobre las aguas, el diálogo de Jesús con la gente, con los judíos y con los discípulos, con la gente, que la gente busca a Jesús y lo encuentra en Cafarnaún, con la gente
la fe como la obra de Dios y el maná del desierto. Con la gente el pan verdadero es hacer la voluntad de Dios. Con los judíos, murmuraciones de ellos, de los judíos. Con los judíos, Jesús y los judíos. Con los discípulos, reacción de los discípulos. Y con los discípulos, la confesión de Pedro. La conversación de Jesús con gente, con los judíos, con los discípulos, es un diálogo bonito, pero exigente. Jesús trata de abrir los ojos de la gente para que aprenda a leer los acontecimientos y descubra en ellos el rumbo que debe tomar en la vida. Pues no basta ir detrás de las señales milagrosas que multiplicaban el pan para el cuerpo. No de solo pan vive el hombre. La lucha por la vida sin una mística no alcanza la raíz. En la medida en que va conversando con Jesús, la gente se queda cada vez más contrariada por las palabras de Jesús, pero él no cede ni cambia la exigencia. El discurso parece moverse en espiral. En la medida en que la conversación avanza, hay cada vez menos gente que se queda con Jesús. Al final quedan solamente los 12 y Jesús pregunta, o mejor Jesús y Jesús no puede confiar ni siquiera en ellos. Hoy sucede lo mismo. Cuando el Evangelio empieza a exigir un compromiso, mucha gente se aleja. La gente busca a Jesús porque quiere más pan y anda detrás de Jesús. Ve que no ha entrado en el arca con los discípulos y por ello no entienden cómo ha hecho para llegar a Cafarnaún. Tampoco entienden el milagro de la multiplicación de los panes. La gente que lo vio pero no llega a entender todo esto como una señal de algo más profundo. Se detiene en la superficie, en la altura de la comida. Busca pan y vida, pero solo para el cuerpo. Según la gente, Jesús hizo lo que Moisés había hecho en el pasado, alimentar a todos en el desierto hasta la saciedad. Yendo detrás de Jesús, ellos querían que el pasado se repitiera, pero Jesús pide a la gente que dé un paso más, un paso adelante, además del trabajo por el pan que perece, deben trabajar por el alimento que no perece. Este nuevo alimento lo dará el Hijo del Hombre, indicado por Dios mismo. Él nos da la vida que dura por siempre. Él abre para nosotros un horizonte sobre el sentido de la vida y sobre Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La gente pregunta, ¿qué debemos hacer para realizar este trabajo, esta obra de Dios? Jesús responde que la gran obra que Dios nos pide es creer en aquel que Dios envió, o sea, creer en Jesús. Para nuestra reflexión personal, la gente tenía hambre como comió el pan y buscó más pan. Buscó el milagro y no la señal de Dios, que en el milagro se escondía
¿Qué es lo que busco yo en mi vida? ¿El milagro o la señal? Por un momento, hagamos silencio dentro de nosotros y preguntémonos, creer en Jesús, ¿qué significa esto para nosotros bien concretamente en mi vida de cada día? Oremos. Señor, te conté mi vida y me respondiste. Enséñame tus preceptos, indícame el camino hacia tus mandatos y meditaré en todas tus maravillas. Del Salmo 119, 26, 27. Alabado sea por siempre mi amado Señor Jesús.